Contexto de Espacio 4, con Gerardo Hernández. Gerardo, qué gusto tenerte acá. Lo mejor para este 2019 que está arrancando. Y cuando decimos lo mejor es salud, es claridad en los objetivos, es concreción en las metas y, por supuesto, la posibilidad de seguir escuchando tus reflexiones a través de este espacio de contextos. Muchísimas gracias a ti, Marcela, al auditorio, a Juan, a la mesa, al público particularmente. Y también pues les deseo un año pleno de éxitos, que el éxito no es únicamente lo económico, la fama, el estar bien como una expresión egoísta, sino es participar individual y colectivamente en el mejoramiento de una sociedad a partir de la familia, quienes participamos en medios, que es un privilegio, hacerlo comprometidos con la sociedad, actuar como lo impone el oficio, que es de antipoder, es decir, de equilibrio frente a los poderes, para hacer denuncias serias, fundamentadas, no viscerales, y aportarle así a la sociedad, al país, a Coahuila, a Torreón, lo mejor de cada uno de nosotros. Hay mucho que hacer. El victimismo no ha sido ni será jamás una solución a los problemas, al contrario, los va a prolongar. Y en este inicio de año, pues yo quiero iniciar justamente en mi participación en el 2019 con dos temas. Uno se relaciona con la crisis profunda que afronta el Partido Acción Nacional. Es mayor todavía la del PRI, puesto que el PRI viene de perder la elección presidencial, todas las gubernaturas en juego el año pasado, y también el control del Congreso. Queda el PRI reducido a una fuerza marginal en la Cámara Baja y en la Cámara de Senadores. Aún no se dan cuenta del impacto del repudio social que tuvo este partido el año pasado, porque siguen actuando como si nada hubiera ocurrido. Están todavía en shock. En el PAN, el impacto también de la elección del año pasado es muy importante y lo agrava el accidente que tuvieron el senador Moreno Valle, su esposa Erika Alonso, el mes pasado, hace algunas semanas escasamente. Moreno Valle se había preparado para ser presidente de la República y era el principal cuadro, el principal perfil de Acción Nacional para la elección del 2024. Parece prematuro hablar de una sucesión cuando apenas empieza el gobierno de López Obrador, pero así es la política. Una elección lleva a la siguiente sucesión, que en el PAN estaba todo alineado para que su principal figura política, que era Moreno Valle, con el peso que tenía en el Senado de la República y también la influencia en el gobierno de Puebla, perfilara su candidatura desde ese momento, como lo hizo hace 6 años y 12 años López Obrador. Hoy las elecciones no se ganan en una elección constitucional, se ganan con tiempo. La máxima de Fidel Velázquez, de quien se movía, no salía en la fotografía, es decir, era eliminado de cualquier competencia política, quedó anacrónica. Hoy, quien no se mueve con oportunidad, se descarta automáticamente. El PAN tenía entonces en un expriista, Moreno Valle, a su principal figura política, por eso la reacción, la sobrereacción que hubo, más allá del accidente que se debe investigar, por supuesto, y es un acierto del gobierno de López Obrador abrir las indagatorias, abrir a expertos internacionales este tema, porque México somos un país proclive a las teorías conspirativas, y no de balde, puesto que a través de la historia ha habido magnicidios que jamás fueron aclarados en la mayor parte de los casos y nunca castigados. Tuvimos 2 magnicidios en la primera parte del siglo pasado, con el asesinato del presidente Madero en funciones, y después con el asesinato del presidente Venustiano Carranza también en funciones. Se especuló con fundamento quiénes habían mandado a asesinarlos. En el primer caso, pues no tenía duda, era Victoriano Huerta. En el segundo, una conjura para asesinarlo, ahí sí hubo una conjura. Más recientemente tuvimos en el gobierno de Salinas de Gortari asesinatos políticos de gran impacto. El del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 23 de mayo del 93, y en el 94 el asesinato de Colosio en marzo, posteriormente el de Ruiz Massieu en septiembre de ese mismo año, y antes
un accidente muy extraño en el que muere Manuel J. Cloutier en 1982, cuando era presidente y después de una elección fraudulenta, Salinas de Gortari. Entonces en el país hemos visto magnicidios, crímenes políticos que jamás se aclaran. Queda en el imaginario colectivo la idea de quién pudo haber dirigido esos crímenes, pero insisto, jamás han sido castigados. En el caso de Moreno Valle, pues hubo un error estratégico de protocolo al viajar juntos el señor y su esposa, la gobernadora, en un exceso de confianza. Los accidentes ocurren en cualquier parte del mundo, en los países más civilizados, incluso en México en años recientes, prominentes empresarios fallecieron en accidentes aéreos justamente en ese tipo de helicópteros. El accidente debe, por supuesto, investigarse, esclarecerse, para que no haya dudas de qué fue lo que ocurrió realmente. En el sexenio de Calderón también hubo dos accidentes aéreos que provocan la muerte de prominentes figuras políticas, 2 secretarios de Gobernación, Mourinho y Blake, y previamente la administración de Fox, de Martín Huerta. Ahora este accidente sacudió al país, de inmediato hubo reacción en las redes, hubo estas hipótesis conspirativas apuntando irresponsablemente a un crimen de Estado, a un crimen político, cuando no había condiciones, nunca las hay, para cometer una atrocidad de esta naturaleza cuando ocurren, pero el gobierno de López Obrador tiene un margen muy amplio de legitimidad, el que no tuvieron en su caso Cedillo por haber sido el reemplazo de un candidato asesinado, Colosio, como tampoco la tuvo Calderón en 2006 por el margen tan estrecho entre la elección de él y de la de López Obrador, y tampoco la tuvo legitimidad de Peña Nieto por haber rebasado 10 veces el tope de gastos de campaña. De manera que no había un conflicto tan grave que de alguna manera pudiera apuntar hacia un accidente inducido. De lo contrario, pues también en el Estado de México el año pasado, Alfredo del Mazo ganó a Delfina Gómez por un margen menor todavía por el que triunfó Erika Alonso con respecto de Barbosa. Pero esto, insisto, lo que refleja es, en otro aspecto de este mismo tema, la profunda crisis de identidad que tiene Acción Nacional. No hubiera sido inimaginable hace poco pensar que un expriista pudiera ser para una elección por venir la principal figura política, como era en este caso Moreno Valle. Esta misma crisis de Acción Nacional se refleja en Coahuila, donde la elección del presidente estatal del comité directivo en la entidad pues sigue todavía en discusión. El triunfo también muy apretado, muy cuestionado de Jesús de León sobre Mario Dávila, pues llevó a impugnar a Dávila. La elección está en el seno del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, la resolución, pero tiene otra instancia Mario Dávila, exalcalde de Frontera y el diputado federal, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Acción Nacional no ha podido incluso en Coahuila dirimir sus propias elecciones, y eso también refleja, insisto, parte del conflicto, de la crisis tan profunda que tiene Acción Nacional. De haber ganado Ricardo Anaya, la circunstancia sería otra. Hubiera abierto las puertas de la presidencia y de la política a una nueva generación. Sin embargo, no ocurrió así. Y los cuadros del PAN ya están en muchos casos agotados. Diego Fernández de Ceballos, por ejemplo, Vicente Fox, que tuvo una presidencia que le hubiera permitido trascender en la historia como un presidente de la alternancia, que hubiera reformado al Estado, no lo hizo, perdió la legitimidad, perdió la oportunidad de ser un buen presidente. Otra figura política relevante, Ernesto Rufo de Baja California, primer gobernador panista en la República, pues ya tienen otro rango de edad y no tienen tampoco la presencia nacional como para darle al PAN un liderazgo que tampoco tiene en este momento Marco Cortés, actual presidente de Acción Nacional. El otro tema es la visita de López Obrador a la comarca lagunera, particularmente a Torreón. Es muy significativa esta visita del presidente
Ya estuvo anteriormente en Saltillo como presidente electo y lo mismo en Durango en la misma calidad. El sentimiento lagunero con respecto a las capitales Durango y Saltillo ha perdurado. Es un sentimiento que tiene altibajos, pero el reproche histórico es la desatención de ambas capitales con respecto a la comarca lagunera. López Obrador es un presidente de símbolos y esto lo hemos visto a través de su campaña y ahora que ya es presidente de la República. La utilización de imágenes históricas en la imagen del gobierno de la República, con Morelos, con Hidalgo, con Juárez, con Madero y con Lázaro Cárdenas, son señales que envía de cómo piensa hacer su gobierno. En el caso de Cárdenas, vimos cómo la comarca lagunera tuvo una etapa quizá de mayor relevancia nacional, que duró varias décadas más, por ser la comarca lagunera un espacio clave, vital en las reformas sociales del presidente Lázaro Cárdenas. La que más impactó en la comarca lagunera como en el país, pues fue la reforma agraria, que le da a la comarca lagunera un tratamiento especial con respecto al resto de la República. Se creó, de hecho, un estado dentro de dos estados, el estado lagunero dentro de Coahuila y de Durango. La comarca lagunera tuvo una gran relevancia, tuvo una etapa de crecimiento importante de infraestructura agropecuaria, también carretera en algún aspecto, y los laguneros se acostumbraron a negociar directamente con el gobierno federal, no tanto con las capitales de Coahuila y de Durango. Esto duró después de la presidencia de Lázaro Cárdenas durante 40 o quizás 50 años más. Se desarrolló una estructura federal muy sólida. La comarca lagunera fue fundamental en campañas electorales. Los presidentes procuraban a la comarca lagunera por el impacto político y social que tuvo. Se desarrolló una banca rural que derramó enormes recursos. El Banco Agrario, después Banco Rural, manejó más recursos incluso que los presupuestos juntos de Coahuila y de Durango. Sin embargo, el modelo giral se pervirtió, se corrompió tremendamente. El Banco Rural generó al final muchos votos para el PRI, efectivamente, que en muchos casos no se emitían por parte de los ciudadanos, simplemente se depositaban en las urnas. Y esta descomposición del Banco Rural provocó que el ejido perdiera su propósito, su esencia productiva, para convertirse, insisto, en una fábrica de votos para el Partido Revolucionario Institucional. Esto se manifestó con la llegada de Salinas de Gortari a la presidencia de la República. Cuando entra Miguel de la Madrid y empieza a implantar el modelo neoliberal, se empiezan a reducir recursos al campo de la comarca lagunera para cancelar ese pozo de corrupción. Y en la campaña electoral de 88 vimos cómo Salinas de Gortari interrumpen un discurso ante la lluvia de proyectiles, palos, piedras, algunos líquidos, porque ya era un reflejo de la comarca lagunera contra un modelo totalmente corrompido. Hoy regresa López Obrador como presidente ya en funciones a la comarca lagunera para poner énfasis a esta región, hablar de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, los municipios de ambas comarcas como una entidad, como una unidad, y ha ofrecido de entrada programas sociales. Es impensable que se regrese al modelo giral, pero sí se puede aprovechar esta atención, este énfasis que pone López Obrador en la comarca lagunera, pues para empezar a desarrollarla después de décadas de abandono, tanto del gobierno federal como de las administraciones de Ismael Hernández Deras, de Jorge Herrera Caldera, de Humberto y de Rubén Moreira, cuando la comarca lagunera, el hundimiento que sufre es el mayor que ha tenido en su historia, sobre todo en términos de seguridad pública. Hay un fuerte rezago en infraestructura que esperemos que los laguneros tengan el talento de organizarse para que la presidencia de la República sea una aliada de la comarca lagunera y atienda rezagos, insisto, que se han acumulado en los últimos 30 o 40 años. Es importante, también significativo, que la comarca lagunera vaya a ser sede de Nacional Financiera. Si anteriormente fue el Banco Rural, en el futuro lo será Nacional Financiera,
con una orientación de crédito a la industria, de manera que la comarca lagunera puede tener con López Obrador un buen aliado, dependiendo de cómo maneje esa relación. Y esto, la presencia de López Obrador en la laguna, va a forzar a los gobiernos de José Rosas Espuro, de Durango, y de Miguel Riquelme Solís de Coahuila, a ponerle más atención a la comarca lagunera. Oye, Gerardo, pero además también el anuncio hecho por el propio presidente, ¿no? De que estaría regresando en 3 meses para evaluar lo que se haya implementado y de aquí entonces, pues a ver si ha funcionado o no ha funcionado. Y esto que anotas, digo, de la presencia de López Obrador es relevante y por supuesto hay quien lo ve con ojos de esperanza. Y pues esto va a funcionar en la medida en que verdaderamente las instituciones funcionen. Porque, por ejemplo, Nafinsa, y tú decías, como predecesor, el Banco Rural, y este banco que en algún momento dado fue también semillero de actos de corrupción que todavía hasta la fecha se acuerdan, emblemáticos, sí, claro, y por supuesto que no se pagó lo suficiente por ellos. O sea, todos los personajes que estuvieron coludidos en esos actos de corrupción ahora son ricos, millonarios, que siguen estando como si nada. Sí, efectivamente. Insisto, el modelo se corrompió, ¿verdad? Desde un punto de vista social productivo, era interesante el modelo Giral. Sin embargo, durante su ejercicio se corrompió. Y hubo funcionarios públicos, incluso empresarios, líderes agrarios, que acumularon una gran riqueza mientras el campo se depauperaba. Vimos cómo las aplicaciones de insecticidas, cuando la norma eran de 4, por decir un número, en la laguna se aplicaban 12, exacto, porque se adulteraba los químicos. Entonces, insisto, es una buena oportunidad. Es importante que ponga atención López Obrador a la comarca lagunera, cosa que no han hecho históricamente los gobiernos de Coahuila y Durango. Y también, si leemos el discurso de López Obrador, habla de corrupción en obra pública en la comarca lagunera de Coahuila y Durango. Es un tema que no se ha puesto, en el cual no se ha puesto atención, pero habla de que el presidente tiene información de cómo en la laguna la corrupción en la obra pública, en su asignación y en su ejecución, es otro conflicto que deteriora aún más la infraestructura y las condiciones tanto de la metrópoli lagunera como del resto de los municipios que la conforman. No se ha pagado, por supuesto, el anhelo de que se cree un nuevo estado de la comarca lagunera, y esto podría prosperar en esta administración. Pero sí hay un reclamo hacia el presidente de que, o una petición para llamarle de mejor forma, para que nos considere como una entidad. Gerardo, tenemos que despedir ya la sección. Estaremos muy pendientes de tu próximo comentario y agradecido siempre por tu presencia. Muchas gracias. Un feliz año para todos. Gracias, Gerardo Hernández, periodista.